eres piel y transparente. Tu marido te maltrata, tu parada es la siguiente. Los maltratos se acabaron, tu cuerpo yace tranquilo, pero siempre habrá mujeres penden de un hilo muy fino. Familiares lloran pérdidas, sus cuerpos no aparecen. La dan ya por perdida, quizás nunca más la encuentren. Todos la rodean mientras la violan y mira. Luego sacan la pistola y la han dejado sin vida. Luego empieza la fuga, llega la poli con su buga. Se van todos corriendo, el ambiente es de amargura. Te esfuerzas, coges cuerpo, llega la poli y luego te escapa. Después vas a por otra, entre casi la maltrata. Su rostro se conoce, le has pegado una paliza. A ver si te trinca la pasma y te mete ya la trina. La raíz en tu cara fluye, es un puñal en el cuello de todas esas chicas que yacen en el suelo. Mujer, anímate y disfruta. Oye, que estoy trabajando. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Ay. Qué curioso. Llevas aquí una semana, pero es como si te conociera de toda la vida. Y a ver, no es de extrañar. Me asignaron la tarea de cuidarte y durante todo este tiempo me he encargado de que no te falte alimento para que desayunes, comas y cenes como todo hijo de vecino. Que la verdad es que yo misma te lo paso todo por el Turmix. Mira, hoy tienes pollo, patatas y una manzana. Y no te las mezclo, ¿eh? Que aunque tenga que enchufártelas con jeringa, te las voy dando plato por plato. Y hasta el postre. Vamos, que soy como tu madre. En definitiva me han hecho responsable de ti y, pues a ver, con tanto trato lo normal es que te vaya conociendo bien. Porque de lo contrario, no sé, me hubiera sentido como si le diera de comer a un muñeco. ¿Y qué quieres que te diga? Yo soy enfermera. Y ya me decían que tenía que tener mucha psicología para estos casos. Ay. Menudo revuelo organizaste al llegar. Completamente deshidratado, medio muerto. Y aún así, esposado en la camilla. Sí. Es que algunos se fincan enfermos para darse el piro y luego me meten a mí el expediente, decía el policía que te trajo para justificarse. Pero con ese color tan blanco que traías y esas convulsiones, ¿cómo podía pensar ese bobo que ibas a escaparte? Y al segundo día ya eras la comidilla de toda la cafetería. Un huelguista de sed. ¡Ja! Valiente cabrón. A ese le dejaba yo en la trena para que no monte estos números, hombre. Ay, sí, que bastante tenemos aquí con lo nuestro como para preocuparnos de alguien que es carne de cañón. Y al segundo día, después de la cafetería, al director, lo único que le importaba era que no cascases en el centro. Es que menuda publicidad. Eso sí, aprovechando la ocasión, me colocó aquí, en un turno, para que estuviera solita. Porque tú, Antonio, no recibes visitas. Así que no te extrañes si de repente le ves entrar por esa puerta con la intención de meterme mano. Eso sí, fingiendo que se preocupa mucho por tu salud, cuando en realidad le importas un carajo, que ya te lo dijo, que lo mejor que podías hacer es cascar en la cárcel, y sin ruido. Es un obseso, y lo único que quiere es llevarme al huerto. Y a ver, yo no quiero problemas y trato de evitarlos siempre que puedo, pero estoy agobiada. Y claro, tú, tan deteriorado, pues poco puedes ayudarme, ¿verdad? Por cierto, tengo que decirte una cosa, ¿eh? Ya sabes que estás aquí por orden del médico de prisión, porque tu abogado lo único que ha hecho ha sido transmitir tu intención de negarte a comer y a beber. Bueno, pues un juez acaba de dictaminar hoy mismo que debemos mantenerte con vida. Y aquí se cumplen las órdenes. Buah. El director está acojonado. Máximo secreto, me ha dicho cuando me ha leído la sentencia. Como alguien de fuera se entere de que está aquí, te vas a la calle. Aunque trabajas porque quieres, que ya te dije que te podía poner un pisito y no te iba a faltar de nada. Así de clarito me lo ha dicho. Pero yo, como que no le oigo. Además ya tengo piso. Pues lo dicho, Antonio, que no puedes negarte a comer ni a beber. Orden del juez. Oye,
Y aquí se cumplen las órdenes. ¿Qué? Dime, dime. Oye, Antonio, yo no tengo la culpa de nada, y mucho menos de tu situación. A ver, debemos alimentarte pese a tu voluntad, orden del juez. Y yo solo soy una mandada, ya te lo he dicho. A ver, Antonio, es verdad que últimamente hemos intimado mucho, pero tú no me conoces, ¿eh? Tú no sabes nada de mi vida como para recriminarme. Llegaste aquí hecho una piltrafa y yo me preocupé por ti desde el principio. Y venías de la cárcel por intentar atracar a un banco. ¿Que a quién se le ocurre, hombre? Que por lo menos, no sé, podías haberlo hecho bien y no montar ese número ahí delante de las cámaras de televisión. Pero claro, ahora la culpa la tengo yo porque te alimento con esta puta sonda. Venga ya, Antonio. Y además, mira, podía ser un poquito más consecuente y no molestar tanto. Porque si te quieres morir, pues no sé a qué viene el estar constantemente llamando a las enfermeras cuando el suero se acaba. Es que no hay quien te entienda. ¿Qué? Sí, eso es verdad, es verdad. Otros, con cosas más graves, pero están en la calle. Pero es que tú te metiste con un banco, y con los banqueros ya se sabe que no se puede meter uno. Y encima, como la cosa es muy llamativa, porque a ver, no hay nada más llamativo que un asalto a un banco, pues entonces te sacan en todas las televisiones. Pero te sacan esposado, como un chorizo de poca monta y sin dejarte decir ni palabra. Ay, pobre Antonio. Pero si por no llevar no llevabas ni pistola. Lo que pasa que, ¿quién te va a creer, que tú no querías robar? A ver, yo sí. Yo te creo. Yo sé, porque tú me lo dijiste, pues que en realidad fuiste al banco a pedir un préstamo para pagar el tratamiento de tu hijo, pobrecito, que se está muriendo de una leucemia muy mala. Y a ver, pues por lo visto, el director te lo negó. Y tú, pues te pusiste nervioso y le zarandeaste. Y él se puso histérico y gritó, ¡atraco, atraco! Entonces llegó el vigilante, forcejeaste con él, llamaron a la policía y te sacaron esposado. Pobre Antonio, si yo te entiendo, de verdad. Pero no sé, si por lo menos te hubieses mantenido, no sé, sereno. Claro que cualquiera se mantiene sereno, ¿no? Con su hijo que se muere y con ese mastodonte que se le abalanza encima. Pues claro, de ahí a quitarle la porra como hiciste, no va nada. Pero con todo ese fregado, pues ya te podías imaginar que alguien diese aviso a la policía y te sacasen preso con una petición de 10 años de cárcel. Una fianza que no has podido pagar. Y encima, pues a ver, tu hijo solo, tan enfermo, su madre, tu ex, que vete a saber dónde anda. Pobre Antonio. Y encima, claro, tú eres un don nadie. Vamos, quiero decir, que eres un desconocido, socialmente hablando. Y claro, de préstamos, nada. Y abogado de oficio, porque no te da para más. Claro, con todos los gastos que acarrea una enfermedad así, pues yo entiendo que fueras al banco a pedir ese préstamo. Pero todo se te complicó. Pobre Antonio. Ay, yo te creo, de veras. Pero no te puedo quitar esta sonda. ¿Tú crees que te iba a servir de algo? El siguiente turno se percataría, es que no ibas a conseguir nada. Ay. No sé. A lo mejor deberían dejarte a ti toda la responsabilidad sobre tu vida. Pero claro, ¿qué sería entonces de tu hijo, Aunque bien pensado, tú haces todo esto por él. Él es el que te mantiene con vida. Claro, por eso llamas a las enfermeras cuando se te acaba el suero y no acuden corriendo a reponerlo. Tú estás dispuesto a dar tu vida por tu hijo. Pero eso sí alguien te escucha. Porque claro, morirte sin que nadie pueda conocer tu historia no te iba a servir de nada. Claro,
Si es que yo te entiendo perfectamente, si seguramente en tu situación yo hubiera hecho lo mismo. Porque, a ver, a ti no te conoce nadie. Pero si consigues dar un buen espectáculo, y esta muerte que has elegido lo es, pues entonces ya sí. Entonces te vas a convertir en un tipo famoso, aunque solo sea porque quien decide morir no es un tipo cualquiera. Y a partir de ahí ya vas a ser el centro de todas las tertulias, de poca o mucha monta, durante un tiempo. ¿Te imaginas, Antonio? Que si esto lo que le pasaba era que quería vivir por encima de sus posibilidades. Uy, no, calla. Lo que pasa es que tenía una querida. Era un querido lo que tenía. Pero claro, tu muerte es otra cosa. Tú eres un tipo de esos con ideales, que no te matas por memeces. Pero claro, para eso, Antonio, tienen que conocer tu historia. Mira, ay Dios mío, mira, te voy a contar una cosa, Antonio, que fíjate, yo pensé que había conseguido borrar de mi mente, pero ya veo que no. Es algo de mi vida, de mi historia personal, que tú debes saber, Antonio, para que no vuelvas a criticarme como acabas de hacer. Y te lo cuento a ti, porque me pareces un tipo sincero, alguien en quien puedo confiar. Además te quieres matar. Casi no te queda voz, y aunque quisieras no ibas a poder decir nada. Pero bueno, tú guárdame el secreto, ¿vale? Pues verás, Antonio. Mi vida no ha sido fácil. Más bien, ha sido dura, muy dura. Yo de joven era muy inocente y muy confiada. Y a ver, pues creía en las personas. Y una mañana me violaron y nadie me creyó. Esto me pasó cuando yo era estudiante de enfermería y compartía piso con otros compañeros. Una mañana uno de ellos, que se suponía que era mi amigo, aprovechando que los otros habían salido, entró en mi habitación. Yo me desperté y lo vi ahí. Pero a ver, no me asusté. ¿Por qué tenía yo que pensar que fuera a hacerme nada malo? El caso es que se sentó junto a mí y empezó a tocarme, diciéndome todo lo que yo le gustaba. Yo al principio pensé que se trataba de una broma, pero claro, le empecé a ver los ojos, la cara, los gestos, y me di cuenta de que estaba tremendamente excitado y que venía a lo que venía. Entonces se abalanzó sobre mí y a ver, yo intenté convencerle de que no hiciera aquello y traté de quitármelo de encima como pude, pero es que jugaba rugby y me sacaba 2 cabezas. El caso es que yo me resistí todo lo que pude, Antonio, de verdad, todo lo que pude. Pero llegó un momento en el que me entró el miedo. Empecé a pensar en todas esas mujeres que han muerto o que han resultado gravemente heridas por enfrentarse, y pensé que lo mejor era dejarme hacer. Fíjate si yo era inocente, que llegué a pensar que a lo mejor si me veía así como abandonada, pues desistía. Pero qué va. Por lo menos, al estarme quieta no me hizo daño ni me desgarró. Pero fue horrible, horrible. Mira, todavía recuerdo su respiración jadeante aquí, junto a mi oreja, y su actitud chulesca al abandonar la habitación. Yo no sé cómo pudo pasarme aquello. El caso es que me quedé inmediatamente dormida. Yo creo que mi conciencia se negaba a reconocer aquello, no podía asimilarlo y prefirió desconectarse. Claro que cuando me desperté, salí corriendo a hablar con mis amigas. Necesitaba contarles que me había forzado. Pero el violador era muy listo y se me adelantó. ¿Sabes lo que hizo, Antonio? Fue donde mis amigas y les dijo: ya sabéis que Gloria me gustaba desde hace mucho, ¿verdad? Pues hoy por fin nos hemos enrollado. Eso les dijo. Así que claro, cuando yo fui a contarles que me había forzado, nadie me creyó. Valiente
¡Qué mierda de hombre! Y recuerdo que tiempo después me lo encontré por casualidad en una fiesta. Y va y se me acercan a saludarme como si nada. Y ahí sí, ahí lo encaré y le dije, pero ¿cómo que hola? Tú me violaste. ¿Y sabes lo que dijo? Va el tío, sonríe así, con disimulo y dice, ¡ay, violar, violar! A ver, yo recuerdo que hubo algo de sexo, pero lo pasamos bien, ¿no? Te juro, Antonio, que si en ese momento tengo en la mano una pistola, ¡lo mato! Es que las mujeres, ¿qué podemos hacer en situaciones así, eh? Porque, a ver, te violan, lo cuentas y puede que te digan que no te has resistido lo suficiente. O que ibas muy provocativa. O que no presentas, no sé, las ropas rasgadas ni señales de violencia. Eso claro, eso suponiendo que no se pongan a hablar todo el mundo de ti, de tu vida, de tus cosas y te conviertan en la comidilla. Como le pasó a María, mi pobre amiga María, que todo su delito fue que confió en su profesor de la facultad. Se enamoró de él y resultó ser un degenerado que le arrastró a todo tipo de perversiones, hizo con ella lo que quiso, la sodomizó, la llevó a un trío. Y lo más grave es que cuando lo dejó, lo fue contando. Fue diciendo a todo el mundo que era una buscona, que era una golfa, que podía hacer con ella lo que quisiera. Claro, cuando María se enteró de eso, es que no lo pudo soportar y se suicidó. Bueno, eso sí, ¿sabes cómo acabó lo de mi violación? Pues con un embarazo. Y aun con todo lo que se me venía encima, Antonio, yo ni pensé en abortar. Yo tengo mis propias convicciones sobre la vida. Así que ¿cómo puedes echarme en cara que siga alimentándote? ¿Qué quieres, eh? ¿Que me echen a la calle y me enchironen por algo que no me compete? Bastante he hecho para sacar a mi hija adelante. Ahora tiene 18 años. Y de esto no sabe nada, Antonio. Y así debe seguir, ¿eh? Cuando nació, estuve sola. Todas mis amigas dejaron de hablarme y me quedé sola. Pero si hasta tuve que pedir una prueba de paternidad para que por lo menos mi hija tuviera un padre. Pero ni por esas. No veas las humillaciones que tuve que soportar y que es que aquel desgraciado me hizo la vida imposible y no me pasó ni un duro. Después de eso yo, pues intenté buscarme la vida como podía. Pero aunque la gente diga que es muy libre, nadie daba trabajo a una mujer embarazada. Y encima, madre soltera. Y encima, de mala reputación. Y te digo lo de mala reputación porque aquel sinvergüenza fue diciéndole a todo el que quiso escucharlo que yo era una fulana y que me encamaba con todo el que se ponía por delante. Después de eso me fui al pueblo a tener allí a mi hija y estuve trabajando un tiempo en lo que salía. Pero es que mi auténtica vocación era ser enfermera y trabajar en un centro de verdad como este. Que nunca me imaginé que iba a tener que pagar un precio tan caro. Porque sabes, Antonio, la persona de la que depende mi contrato, ese obseso que me ha puesto aquí contigo, pues me ha obligado a... pues que me he tenido que entregar a él. Sexo a cambio de trabajo, ¿lo entiendes? No tenía otra opción. Qué idiota he sido, ¿verdad, Antonio? Qué idiota he sido. Y qué ciega he estado. Pero claro, yo ya sé lo que me pasaba, ya lo sé. Mira, yo siempre he querido desde jovencita ser
pues una mujer independiente, hacer mi propia vida, ser libre. Pero claro, la educación que recibí me había creado un molde estricto, y ese molde es que una mujer, para ser feliz y tener una buena imagen social, tiene que ir siempre acompañada de un hombre con el que hacer planes de futuro. Luego no importa si el hombre le hace la vida imposible, no, eso no importa, lo importante es la imagen social que una mujer ofrece. Y claro, con semejante creencia, pues se mete la pata muchísimo. Como la última vez, Antonio. Uy, la última vez sí, pues que quise rehacer mi vida con alguien que me parecía en principio simpático. A ver, me comprendía, hacía como que se interesaba por mí, como que se preocupaba. Vamos, que se ganó mi confianza. Y yo le conté todo. Todo. Mis sueños, mis ilusiones, mis frustraciones. Todo, todo. Fíjate, si le conté hasta lo de la niña. Lo que pareció empezar bien, en realidad fue un suplicio. Porque claro, además de mantener a mi hija, tenía que alimentarlo a él. Sí, porque es que él no trabajaba. Él era un artista. Un vago, eso es lo que era. Joaquín, mi querido José Joaquín. El ser más despreciable y dañino que me he podido echar a la cara. Y un cabrón, porque acabó poniéndome los cuernos con toda la que pudo. Y fíjate, encima era un manipulador, fíjate si era manipulador, que cuando yo empecé a sospechar de que algo pasaba, porque a ver, estaría ciega, sorda y todo lo que tú quieras, pero tonta no, y yo sospechaba. Bueno, pues cuando quise hablar con él, oye, yo no sé cómo lo hizo, el caso es que le dio la vuelta a todo y me hizo a mí culpable, y para eso me echó en cara el pasado que yo le había contado de buena fe. Pero si un día me pegó, Antonio me pegó, y yo no fui consciente de que eso era un maltrato. Pensé, pues no sé, que era normal, o que me lo merecía, o yo qué sé, o a lo mejor es que me daba tanta vergüenza reconocerlo. Pero bueno, lo mandé a la mierda. Ya está. Bueno, eso no es del todo cierto, porque la verdad es que me pegó y seguí con él. Pero es que estaba tan necesitada de afecto que me cegué. No me di cuenta de nada. Pero es que claro, vivía presa de la culpabilidad. Porque ese malnacido me culpaba hasta por respirar. Era un celoso patológico. Y me humillaba. Y me decía que yo era una golfa. Porque miraba a todos los chicos guapos. Y yo, Antonio, te juro que yo no miraba a nadie, si no podía. Pero ese malnacido se salía siempre con la suya, como todos los que maltratan. Y al final, claro, como no tenía nada mejor que decir, pues me acusaba de traicionarlo con el pensamiento. Ah. Pero fíjate, si hasta me metí en una secta, solo para que estuviera callado, tranquilo, y me dejara en paz. ¡Ay, mira, solo de acordarme! Pues verás. El tipo tenía una amiga latinoamericana, la Maruja. Entre los dos me la liaron buena, ¿eh? Yo no sé cómo fue, claro, me hicieron creer que yo era una golfa, que no tenía ningún remedio salvo que negara todo mi pasado. Sí, tenía que negarlo todo. Mis relaciones, mis trabajos, mi vida, todo. Hasta mi familia. Tenía que borrar mi pensamiento antiguo y crear uno nuevo, que ya me diría ella cómo tenía yo que hacerlo. Yo, claro, en esa época yo trabajaba en un centro de estética y ganaba muy bien. Fíjate, recuerdo que mantenía a mi hija al vago que no pegaba ni sello. Y aún así, yo tenía unos buenos ahorros, porque eso de la estética daba dinerito. Y además recuerdo que en esa época me tocó un pellizco a la lotería. Vamos, que entonces yo no me podía quejar de dinero. Claro, la Maruja vio el negocio. Y poquito a poco, se fue convirtiendo, pues a ver, en una persona pues, imprescindible, un ser modélico, pues una madre amantísima,
a quien yo debía confiar mis pensamientos, mis sentimientos. ¿Y por qué no? Mi dinero. Mira, yo no sé cómo pudo ser. El caso es que me quedé sin un duro. Porque claro, mantener a todos y además pagar los viajes y cursos de los dos para visitar a la Maruja, oye, me fundí todo. Porque no veas, ¿eh? La Maruja nos cobraba cantidades astronómicas de dinero para alcanzar la libertad. Ay, qué paradoja, Antonio? Yo buscaba la libertad y me convertí en una esclava, sin darme cuenta. Es que no gocé ni de un segundo de lucidez de conciencia para darme cuenta de dónde estaba metida. Pero claro, ellos eran muy listos, estaba siempre vigilada y en cuanto notaban que yo flaqueaba, el Joaquín avisaba a la Maruja y ella se encargaba de culpabilizarme. Mira, me sometía a auténticas torturas psicológicas. Y yo, claro, cada día me hundía más y más y más. Recuerdo que al final ya el maltratador hablaba de mí delante de todo el grupo de Maruja, me insultaba en público. Y yo, que me sentía como una mierda, pues no decía nada, aguantaba y callaba. Y ahí tenía siempre a la Maruja recordándome que mi auténtico problema era mi propio egoísmo. Pero que tranquila, porque en sus viajes y cursos estaba la solución. Valientes sinvergüenzas. Pero bueno, ya dicen ya que hay que caer en el hoyo más profundo para morir del todo o para renacer. Y yo por suerte pude salir de ese infierno. Ay, como el infierno en el que tú estás, Antonio. Que ahora entiendo cómo te tienes que sentir. Porque claro, te han acusado sin ni siquiera llevar pistola. Solo pues por las declaraciones del vigilante y de los 4 que se pusieron histéricos y se tiraron al suelo en cuanto te oyeron gritar un poco. Ahora entiendo, ¿eh? Ahora entiendo tu humillación, porque es que sin pruebas esta acusación es una farsa. Y menuda farsa, ¿eh? Ay, pobre Antonio. ¿Qué? ¿Que siga contando? ¿Qué pasa? ¿Que te aburres y para eso está Gloria, no? Para divertirte. ¿Ah, sí? ¿De verdad te interesa mi historia? Pues te diré que eres el primero que se mí en los últimos 3 siglos. Pero mira, voy a seguir contando porque es que me siento nueva. Me está sentando tan bien. Ay, pues verás. Verás. Fíjate, si estaba yo ciega en esa época, que pagué para que me volvieran a bautizar. ¿De verdad? Sí, sí. Sí, sí, te ponían un nombre nuevo y te echaban agua en la cabeza, todo. Oye, que me lo pusieron. Me pusieron un nombre muy bonito. Era algo así como Flor de Primavera. Ay, no, no, no. Era Flor de las Estrellas. Qué bonito. Ay, pues sí. El que nos bautizaba era un indígena mayorcito que iba siempre pues con su botellita de agua y ya llevaba el agüita sagrada. Pues ¿qué quieres? Aquel pobre hombre se sacaba un dinerito por montar esos números para la Maruja. Y el caso es que él tenía un ritual muy bien hecho, colocaba a todo el mundo de rodillas y hacía unos cánticos y yo qué sé, el caso es que estaba yo arrodillada frente a él. Y ahí estaba él diciendo que si el universo, las estrellas y yo qué sé qué cosas más decía así mi nombre. A partir de ahora serás Flor de las Estrellas. El caso es que estábamos en un silencio trascendente en mitad de esa charlotada. Cuando coge el tío y se deja escapar un pedo impresionante. Pero de esos de... Claro, de la misma yo levanté la cabeza. Él se puso colorado como un tomate. Y si se hubiera quedado callado, pues la cosa hubiera pasado así. Pero claro, el pobre hombre, al que habían pagado por eso, se quería justificar. Y no hacía más que disculparse. Perdone, señorita, no pensará que yo lo hice aposta. No, no, yo no lo hice adrede. Mira, fue. Si vieran lo que me pude reír. Ay. Y es más, te diré que ese pedo me salvó la vida. Sí, porque claro, con semejante agobio, al pobre hombre se le cayó la botella al suelo. Y adiós bautizo. Ah. Bueno, eso no le gustó nada a Maruja, y mucho menos al maltratador. De la misma empezaron a recriminarme mi actitud.
Y yo les decía que yo no tenía la culpa de nada, pero ellos me decían que sí, que era mi mal espíritu el que había hecho que aquel pobre oficiante se echase semejante cuesco y se le cayese la botella al suelo. Yo no me lo podía creer porque empezaba a recordar la situación y me daba cuenta de que estaba metida, vamos, en tremenda farsa y de la pareja de sinvergüenzas que tenía enfrente. Ay, Antonio, y por lo que veo este pedo también está teniendo efecto en ti, porque no has parado de sonreír, de reír, diría yo. Ay, qué maravilla. Pues verás, esa noche, cuando volvimos al campamento, el maltratador quiso sexo. Es que el tío era un enfermo del sexo, pero yo ya estaba hasta aquí y le dije que no. ¿Sabe lo que hizo? Se puso como una fiera, entonces cogió y me llevó donde la Maruja. Y allí me hicieron un juicio. ¿Cómo lo oyes? El maltratador empezó a contar, pues vamos, mis insistentes negativas a tener relaciones con él. Y empezó a contar detalles de cómo yo hacía esto o no hacía lo otro. Pásmate. Le contó detalles de la última vez que él recordaba que yo me había abierto de piernas. ¿Tú sabes cómo se siente una persona cuando le tratan así? Bueno, ¿qué te voy a contar que tú no sepas, Antonio? El caso es que la Maruja de la misma empezó, pues, a preguntarme a ver por qué yo hacía eso, a decirme que esas no son maneras de tratarle a la pareja de uno, que tenía que serle más condescendiente con él. Yo qué sé lo que me dijo tantas cosas que me culpabilizó, tanto que me puse a llorar. Y aprovechando, ella se erigió en juez y dictó sentencia. Me hizo prometer que me iba a abrir de piernas un día sí y 2 no. Es que ella era justa, muy justa. ¿Pero qué quieres? Cuando volvimos al hotel y yo empezaba a pensar en toda la situación, oye, me acordaba del pedo y no podía evitar que me entrara la risa. Y con ella el recuerdo de mi hija, la auténtica razón de mi existir. Así que cuando esa noche el maltratador quiso volver a tocarme, porque a ver, el tipo se quería cobrar su parte. Pues mira, llegó hasta mí una chispa de dignidad. Y a mi manera hice lo que tú estás haciendo ahora. Tú no comes ni bebes, ¿verdad? Pues yo no follé con ese malnacido nunca más. Si vieras cómo se puso, salió corriendo a chivarse a la Maruja. Y yo aproveché y me fui tranquilamente a hablar con el hombre del pedo. Ay, es que ese hombre resultó ser un auténtico sabio. La de cosas que me contó. Antonio, si supieras, ¡pah! Vamos, me contó tantas cosas que me abrieron los ojos ante toda la farsa en la que estaba metida y me dieron la fuerza y el coraje suficientes para mandar a todos al carajo. Así que lo primero que hice, cuando ya de vuelta a casa, cogí a mi niña, pobrecita, que la había dejado sola en unas colonias, lo primero que hice fue echar a la calle a ese vago que había estado viviendo a mis expensas. Se acabó vivir del cuento, se acabaron los viajes y se acabó el negocio de los dos, por lo menos en lo que a mí respecta. Eso sí, me quedé sola. Sí, porque cuando abandoné el grupo, todas esas que se suponían que eran mis amigas, que yo creía que lo eran, esas que me decían, ¡ay, eres una diosa! Y yo contigo al fin del mundo. Bueno, pues esas, me retiraron la palabra y dedicaron todas sus energías a ponerme mala fama. Es que no sabes de lo que son capaces las personas cuando se percatan de que alguien vuela hacia la libertad. Como tú y como yo, Antonio, que somos pájaros de libertad. Tú más que yo, pero no sabes de lo que yo puedo ser capaz. Vamos, que ni yo misma lo sé. Y ahora sí, Ahora creo que ya me conoces. Ya sabes de mí algo. Ay. Y la verdad es que tengo que darte las gracias, Antonio.
Sí, porque me has permitido que me desahogue. Me has escuchado. Y ay, Antonio, qué bueno es que la escuchen a una, ¿eh? Ay, gracias. Oye, Antonio, ¿pero qué te pasa? No te estarás poniendo triste por lo que te estoy contando, ¿no? Oh. ¿Que de dónde viene esa tristeza? Ya, lo dices porque es una tristeza diferente a la producida por tu situación, ¿verdad? Ya, yo ya sé de lo que me hablas. Yo también he sentido algo así. Es como si de pronto te llegara una ola de tristeza que no sabes de dónde viene, pero es muy grande. Pues fíjate, al principio yo pensé que provenía de mi propia existencia, pero luego me di cuenta de que no. Porque si te fijas, las mejores mentes de la historia, los mejores científicos, músicos, poetas, escritores, las mejores mentes, hablan de ella y dicen que existe. Y es una constante. Y es más, yo creo que esa tristeza, en el fondo, es testimonio de tu grandeza y de tu lucidez. Pero venga, vamos a hablar de otra cosa que... A ver si... La que se pone triste ahora voy a ser yo y la liamos. A ver, vamos a hablar de amor. Pero el amor ese de verdad, no el del sexo, ¿eh? Que bastante confundida he estado yo con eso. Sí, porque, a ver, buscaba amor porque sentía que faltaba en mi vida y entregaba sexo creyendo que así lo iba a conseguir. Y por eso me equivoqué tanto. Porque el amor es otra cosa. El amor es entrega. Y por eso, Antonio, tú eres un hombre de poder. A ver, tú no te quieres morir. Pero, ¿sabes qué? Esta es la única manera que tienes de llamar la atención, de tratar de demostrar que eres inocente y de intentar salvar a tu hijo. Y claro, cuando alguien que ama la vida de verdad está dispuesto a desprenderse de ella por una causa noble, pues se convierte en una persona especial. Sí, tú no serás famoso, pero eres un hombre de poder. Y eso no se paga ni con todo el oro del mundo. Fíjate, Antonio, contigo, con tu sinceridad, estoy aprendiendo a recuperar mi dignidad. Y eso no se consigue con cualquiera, ¿eh? Bueno, sí, yo ya sé. Tu mujer te dejó tirado, pero eso no te hace indigno a ti. En todo caso la hará indigna a ella. Claro que lo tuyo puede ser fuerte, si es verdad lo que dicen. Sí, no sé, porque dicen que... Pues que tu mujer en realidad se liaba con el director del banco que... ¿Es verdad? ¿Sí? No, sí. Sí, ya ves, así son las cosas. Pss, sí, ya dicen ya, que el último en enterarse siempre es el cornudo. A ver, tenemos que tomarnos esto con un poquito de distancia, porque si no, Antonia, no sé qué va a ser de nosotros. Y claro, ya entiendo, tu mujer, pues, agobiada por todo lo de la enfermedad de tu hijo, porque, a ver, yo entiendo, esas enfermedades afectan mucho al entorno. Pues dijo, ¿qué hago? Oye, pues me he hecho un amante. Y ojo, no me malinterpretes, ¿eh? Que no le doy la razón, pero es que puedo entenderla. ¿Y tú? Ay, ingenuo, como nadie, ¿eh? Pensaste que como el director se liaba con tu mujer, te iba a dar ese préstamo. Pues ya ves, ya, te dio sí, pero por el culo, Antonio. ¿Qué a quién se le ocurre, hombre? Con un sueldo, pues nada, de comercial, sin propiedad ninguna. Y encima, con el cuento de la lástima, ir a pedir prestado a un banco. Y encima para pagar un tratamiento médico. Que es verdad que le puede salvar la vida a tu hijo.
pero no produce beneficios. Porque, a ver, tú pides para un piso y no puedes pagarlo, te lo quitan y ya está. Pero, dime tú, ¿qué beneficio le puede producir a un banco que tu hijo recupere la salud? Pues seamos sinceros, Antonio, ninguno. Mira, cuando yo era estudiante de enfermería, acudió un día al hospital, pues un tipo que venía con un amigo, con el que había tenido relaciones sexuales. Y el muy bestia le había desgarrado todo el ano. El caso es que venían muy preocupados y entonces el doctor pues reparó aquello y les recordó que por favor, para la próxima cura, acercasen los papeles del seguro para tramitar el siniestro. Cuando volvieron y tras hacerle la cura, le confesaron que no tenía papeles. Entonces tendrán que pagarlo ustedes, les dijo el médico. ¿Y sabe lo que le contestaron? Es que tampoco tenemos dinero, así que usted verá, si quiere, ábrame otra vez el culo. Pues eso, pensaría el del banco, que no le ibas a poder pagar. Pero es que encima tú eres único, porque le pides la pasta al querido de tu mujer. Y claro, como te pusiste, el tipo se encontró con la jugada perfecta para quitarte en el medio. Y a ver, yo entiendo que perdiera los nervios con toda la situación, pero es que al encararte a un tiparraco así, se lo pusiste a huevo. El tipo no tuvo más que gritar, ¡atracó! ¡Atracó! Y se te quitó de en medio como un pringao. Y a ver, Antonio, perdóname que te hable así, pero ¿tú crees que le importas a alguien, exceptuando a tu hijo? Llevas mucho tiempo aquí, Antonio, así. Y como sigas así, vas a aguantar 2 telediarios. Porque el cuerpo así encamado se debilita mucho. Y a ver, te saldrán escaras y mira cómo te vas mermando día a día. Y claro, eso, si no te da un trombo o una embolia, que es verdad que puede pasarle a cualquiera, pero es que tú tienes todas las papeletas. Y encima, si en un par de semanas no consigues llamar la atención, tu hijo lo tendrá difícil. Y estás en una habitación custodiada, Antonio, ahí fuera, hacen guardia día y noche, 2 picoletos. Y vas a tener una muerte anónima, porque tu anonimato le interesa a mucha gente. Por eso te tienen aquí y no cuentan lo tuyo en la prensa. Es que tu historia no interesa. Y cuando la casques, te convertirás en un muerto del montón. Nadie apreciará tu gesto porque nadie lo habrá conocido. Y no seas ingenuo y esperes algo de tu abogado, que ya sabes que suelen contratarse a los mejores, por algo será. Claro, por eso, cuando te viste la jugada, supiste que no te quedaba otra y te negaste a comer y a beber. Y al principio pues no te tomaron muy en cuenta, porque bueno, una semana sin comer pues no es para tanto. Y si encima tienes reservas, pues eso, que no es para tanto. Pero claro, aguantar unas semanas sin beber, eso ya puede producir daños irreparables. Y tú, después de 9 días, es que es un milagro que llegases con vida. Pero bueno, ya se sabe que la medicina hace milagros. Y aunque ya veremos cómo te arreglamos todos esos desastres que te has provocado, por lo menos se te puede mantener con vida. Por ahora. Ay, Antonio, cada día que pasa te entiendo mejor. Pero como no consigas que alguien conozca tu historia, no te va a servir de nada este sacrificio. Tienes que aguantar un poco más. ¿Sabes lo que está pasando, Antonio? Mira. Tú te has convertido en un ser final. Y yo contigo, Sí. Hemos llegado al límite de nuestra resistencia, al límite de lo que estamos dispuestos a aguantar. Y no queremos que en nuestra vida se repita la misma historia una y otra vez. Ninguno de los dos hemos tenido muchas oportunidades. Fíjate yo. A mí la vida me marcó. Y cargo encima de mis hombros el profundo desprecio que me tengo a mí misma. ¿Sabes? Cuando antes de conocerte me contaron tu historia, dije, este tío está loco. Lo que pasa es que cuando luego me dijeron que en tu ayuno no tomabas ni agua, pensé, uy, este no se anda con chiquitas. Antonio, llevo todo este tiempo contigo y me has robado el corazón.
Si yo al principio no entendía por qué no bebías agua hasta que me lo explicaste. Y ahí supe que tú no juegas con la muerte. Eres muy valiente, Antonio, y un hombre de verdad. No como esos peleles con los que he estado yo toda mi vida. Tu hijo depende de este tratamiento, tiene que ir al extranjero, sí o sí. Y claro, pasado el tiempo prudencial de espera, ya te lo dijeron los médicos, puede ser demasiado tarde para él. Por eso no bebes, ¿verdad? Claro, porque si bebieras y con este suero y estas alimentaciones, pues podrías aguantar, no sé, 5 o 6 meses. Y eso puede que sea demasiado tarde para tu hijo, ¿verdad? Pero es que ahora puede que sea demasiado tarde para ti, Antonio. Por eso tienes que ser capaz de llegar a la opinión pública como sea. ¿Tú sabes lo que me está cambiando la vida desde que te he conocido? Es como si algo fuera penetrando dentro de mí y me va mostrando lo que es la auténtica dignidad. Y siento vergüenza de mí misma. Sí, porque me doy cuenta que no me he respetado jamás. He permitido que me maltraten, que me violen. Y hasta he entregado mi cuerpo por este trabajo. Pero bueno, eso ya no importa. No, porque yo también soy un ser final. Como tú, Antonio. Gracias a ti. ¿Qué? Ay, por Dios, pero no, ¿por qué dices eso? ¿Qué más da a estas alturas? Pues mira, tú sabías que tu mujer te engañaba y aún así aguantabas. Pues porque tú también necesitabas amor, Antonio, como todo el mundo. Y creías que tu hijo era el único que te lo daba. Y por eso aguantabas cuernos y lo que hiciera falta. Además, eso es muy humano. Yo lo entiendo perfectamente. Porque yo también lo hice. Sabía que me engañaban y lo soporté. Solo que yo no sé por qué lo hice. No lo sé. Esto fue cuando volví del pueblo, con la niña ya criadita. Y pues intenté empezar una relación seria, creía yo, con un tipo pues que me pareció adecuado. A ver, era un hombre adulto, mayor, su corbata, su traje, siempre tenía una empresa de informática, yo le gustaba, y no le importaba que tuviera una niña de 3 años. Lo conocí en una cafetería donde yo entonces trabajaba y compartía turno con Chelo, una camarera muy exótica y progre. El caso es que Alberto venía todos los días, me traía a la niña al salir de clase. Y ¡ay, qué contenta me ponía cuando los veía! Sí, porque sentía que por primera vez había formado una familia. ¡Ay, qué contenta me ponía! Y bueno, cuando yo terminaba mi turno, cogía a la niña y me iba a casa. Y allí la acostaba y lo esperaba a él, mientras cerraba su negocio. Chelo nos conocía. Sabía que éramos pareja. Jamás me lo esperé de ella. Se enrollaba con Alberto. ¿Y qué quieres que te diga? Aquello no cuadraba, porque Alberto era, pues eso, un hombre mayor, serio, muy serio, pasado los 40. Y Chelo, bueno, Chelo era rubia teñida, siempre con mallas, con unas sandalias de tacón espectaculares y muy joven. Que se lo hiciera juntos. Y eso, que Alberto muchas veces no venía a cenar, o venía tarde, no solía venir. Pero yo, pues, inocente, decía, oye, pues así son los hombres de negocios, siempre ocupados. Lo que pasa es que un día empecé a tener la mosca detrás de la oreja. Decidí seguirlo. Dejé a la niña con una amiga y me fui de clase. Y ahí me lo encontré, cenando en una pizzería con Chelo. Y aunque allí no se tocaron mucho, mira, el número que montaron en el bar, aquello no desmerece de cualquier película porno. Ahí estaban, los dos en la oscuridad, fundidos en un apasionado beso, mientras él le sobaba las tetas y ella le agarraba el cuello. Yo cuando vi eso no lo pude soportar y me planté delante de ellos. ¿Qué? ¿Siguieron plantar? Bueno, Chelo no se inmutó mucho y eso que no saltaba, lo tenía entre manos, ¿eh? Pero Alberto me pegó tal susto que ¡pum! Se tiró por la partida. Y yo, como todo fue muy rápido, ya Chelo por fin soltó
Pero es que el espectáculo no acabó ahí, porque para su vergüenza, según se le cayeron los pantalones, asomó un minúsculo panda de leopardo que apenas le cubría su congestionado raro. Yo no me lo podía creer. Chelo, días antes, en una conversación de esas mujeres, me había enseñado ese mismo modelito y me dijo que lo tenía guardado para un buen amigo con el que pensaba pasar una noche loca. Pero bueno, el caso es que Alberto, con los pantalones caídos, lleno de tubada y con ese tanga, mira, montó una gran... Oh, si vieran lo ridículo que estaba con ese tanga, de verdad era... Ay, es la primera vez que me río, al recordarlo. El caso es que Alberto empezó a gritar. Yo no sé cómo pudo ser, no dije nada, fui a casa y cuando llegó, pues intentó hacerme creer que todo eran imaginaciones mías. Es más, me dijo que tenía que pedirle disculpas a Chelo por pensar algo que no había ocurrido. Y te juro que creí que me iba a volver loca. Había visto con mis propios ojos cómo se sobaban. Y al día siguiente, en la cafetería, Chelo me decía que me estaba tomando todo muy a la tremenda. Que ella era mi amiga y que tenía que tener un poquito más de confianza. Y así seguía yo, confiando, ciega y sorda a todo lo que pasaba. Pero es que claro, yo desde muy jovencita he tenido falta de amor. Sí, yo mira, no me quiero hacer ahora la psicóloga, pero siempre he sentido carencia en ese sentido. Claro, cuando quise hacer mi vida, pues al principio lo hice como cualquier joven. Pero cuando llegó el momento de reafirmarme en eso del amor, empecé a entregar sexo, creyendo que así lo iba a conseguir. Y lo que conseguí es demasiado sexo y nada de amor. Encima, luego llegó lo del asqueroso violador, ahora esto que te cuento, pues... Es que no se podía leer más bajo, Antonio. Y hubiera aguantado cualquier cosa, Pero es que al final, un día, los encontré en mi propia cama. Y ahí sí, mirad, reaccioné como una niña. Me puse como una loca. Lo lógico hubiera sido una respuesta meditada. Pues a ver, separarme. Pero no. Yo reaccioné como un animal y decidí que me quedaba y que me vengaba. Y lo hice. Decidí que le iba a engañar con otro. Y fue horrible. Sí, porque mientras lo engañaba, se me presentaba su cara una y otra vez enfrente de mí. Me sentí tan sucia, Antonio, y con la dignidad por los suelos, si es que me quedaba algo. Aguanté tanto, mira, tanto, que yo creo que llegó un momento que era tal mi carga, que ya reuní coraje suficiente para coger las maletas y erradicarlo de mi vida para siempre. Ahí respondí y volvió a mi vida un poco de esa dignidad que creía inexistente. Lo que pasa que, claro, luego, forzada por ese afán de mendigar amor, de buscar un hombre, como sea, tener un hombre, pues caí. Pero bueno, esa historia es diferente. Es mi propia comodidad la que me ha impedido la respuesta. Mi vida ha funcionado siempre por reacciones. Ha funcionado por miedo. Cuando el violador me forzó, tenía que haber luchado con él a muerte y haberlo denunciado. Pero algo se ponía por encima de mí en esos momentos, no sé, el daño físico, el miedo. Y ahora, Antonio, me veo aquí, lo que estás haciendo, por amor, por tu hijo, y me doy cuenta de que hay que luchar hasta el final por aquello en lo que se cree, porque mientras haya un mínimo de aliento para seguir luchando, nada es imposible. Gracias a ti, vuelvo a tener fe y ganas de luchar. Y si ahora me emociono, es porque por primera vez en mi vida
estoy vislumbrando la libertad. Y lo hago frente a un hombre atado, obligado a mantenerse con vida. Un hombre dispuesto a todo por amor. Sí, Antonio, por el amor de tu hijo. Y lo sé, porque una compañera manda a su hijo a la misma clase que tú. Y bueno, ya te digo, que siempre ha sido una maravilla veros juntos, que tú lo quieres con locura y él a ti. Y bueno, dice que con 5 años el niño jugaba muy bien al fútbol, corría como un toro, bueno, que estaba muy desarrollado para su edad. Vamos, que era una maravilla. Pero que un día, con 8 años, porque según nació el tercero, pues una gripe, que se complica, que le hacen pruebas y el resultado, y claro, a partir de ahí el niño no levantó cabeza. Y empezaron a hacer todos los tratamientos habidos y por haber, uno otro, pero ninguno daba resultado. Hasta que al final nos dijeron que lo único que podía salvarle era un trasplante de médula. Y claro, ahí la que no pudo más fue la madre. De hecho, ya dicen que si hasta entonces habíais aguantado juntos fue porque un psicólogo desaconsejó la separación. A ver, el niño había sufrido mucho, había disparado sin pelo y era demasiado. Pero claro, lo gordo vino por lo del trasplante. Ay, Antonio. Yo creo que ya tenemos tú y yo la suficiente confianza como para que te pueda preguntar una cosa que es un poquito delicada. A ver, mira, tú ya sabes que la gente habla mucho, ¿verdad? Bueno, pues dice que vamos, que como había que hacerle un trasplante, tú te ofreciste, porque quién mejor que el padre, pero que no eras compatible, y la madre por lo visto tampoco. Bueno, el caso es que dicen que entre todas esas pruebas que se hicieron, pues os hicieron una prueba de ADN, y a ver, no sé si es verdad o no, pero dicen que el hijo, mira, Antonio, es cierto. Tranquilo, tranquilo. Y claro que es su hijo, Antonio, claro que lo es. Le has visto nacer, le has cambiado los pañales, has estado con él, lo has convertido en el centro de tu vida. Él te quiere como padre y tú a él. Es tu lucha, Antonio, y tu afán por la dignidad de todos los que sufren y en el fondo son inocentes. Claro que es tu hijo, Antonio, sí lo es. ¡Cabrones! ¿Cómo le habéis podido hacer esto? Tranquilo. Qué fuerte, Antonio, qué fuerte esto que dices. No sé, ya decía por ahí que por lo menos tu mujer, pues, no sé, que tuvo un novio antes que de estar contigo, pero que la dejó porque dejó a otra embarazada y prefirió casarse con ella. Pero por lo que veo también dejó embarazada a tu mujer. Yo no entiendo nada, ¿eh? ¿Ella te dijo quién era el padre? ¿Sí? ¿Sí? No me puedo creer. ¿El director? ¿Pero cómo es posible? Valiente mierda de hombre, pero... No sé, ya sé quién es. Ya sé quién es porque al final todo se sabe siempre. Ese tipo está casado con la hija de un alto cargo de la Dirección Nacional del Banco. Una familia religiosa más no poder. Claro, ahora lo entiendo. Dejó a tu mujer porque figúrate el braguetazo que pegaba ahí. Le salía mucho mejor. Claro, Antonio. Y tú en realidad fuiste al banco a robarle que donase la médula para salvar a tu hijo. Y va el tipo y se niega. Y claro, ya por última instancia pensaste en pedirle pues el préstamo para pagar el tratamiento, a ver si accedía a eso. Pero tampoco, ¿no? Qué fuerte. Y claro, el tipo se vio amenazado y no te podía dejar que te fueras tranquilamente, le podías pues descubrir todo el pastel que tenía su mujer y su suegro. Es que tú eras una grave amenaza para él, Antonio, y por eso te la juró. No tuvo más que gritar: ¡atracó, atracó! Y un pobre desgraciado sin recursos como tú, pues iba a tener muy difícil
eludir semejante acusación. Y encima la remataste cuando te pillaron con la porra del vigilante en la mano. Y ahora tu huelga le está viniendo muy bien a ese pájaro. Pero si se cree que va a salirse con la suya, se equivoca. Yo te voy a ayudar, Antonio. Mira, casi no tenemos tiempo, ¿eh? Porque si mejoras un poquito, tienen pensado llevarte a la enfermería de la prisión. Y allí la puedes cascar porque no tienes los medios de los que dispones aquí. Y a ver, si empeoras, pues te vuelvan a traer. Pero yo tengo la sensación de que como salgas, no vuelves a entrar. Por eso voy a hacer algo por ti. Bueno, por eso y porque gracias a ti, Antonio, soy una mujer nueva y no está dispuesta a permitir que nadie abuse de ella. Ni de mí, ni de la gente a la que quiero. Y a ti, Antonio, no sé por qué, pero te quiero con todo mi ser. Mira, yo tengo un amigo. Vamos, podría decir, es el único amigo que tengo, además de ti. El caso es que se llama Gaby. Y Gaby, pues a ver, era un chico muy alto, tenía una nariz muy grande, pero estaba muy acomplejado con ella. Y yo no me lo podía creer. Cuando le vi entrar en el centro de estética donde yo trabajaba, no me lo podía creer. Un chico tan alto y tan guapo y tan listo. Pero él estaba acomplejadísimo con la gente. Porque decía que no tenía suerte con las mujeres por ello. Y yo decía, pero Gaby, por Dios, ¿en qué concepto nos tenéis a las mujeres? Nosotras nos enamoramos de la cabeza, porque narices más o menos largas, porque quieres que tenga. El caso es que Gaby es el redactor jefe del diario El Orbe. Y le voy a contar tu historia, Antonio, y le voy a llevar una foto tuya. Y ya se encargará él de sacarlo todo en primera plana y en la edición de internet. Y como es un hombre muy poderoso, pondrá a tu disposición al mejor abogado de la ciudad. Dinero por delante para pagar tu fianza y lo que haga falta. Que si es necesario, Antonio, pagarán hasta los gastos del tratamiento de tu hijo. Ya lo verás, yo lo sé. Sí. Y habrás conseguido tu dignidad como ser humano. Sí, Antonio. Tu dignidad y tu inocencia van a procurar alas a todos esos que pagan injustamente, que pagan y que han pagado y que ya no están. Tu dignidad va a hacer posible que por primera vez crea en mí misma. Antonio, que tu sacrificio no va a ser en vano. Yo no me voy a quedar quieta, como se quedan quietos, sentados en un teatro trágico, todos esos que acuden a presenciar ejecuciones, esos que presencian un drama cuyo protagonista representa el papel de su vida. Porque cuando se muere, aunque uno sea un criminal, no se puede fingir. Yo no me voy a quedar quieta a verte morir, no. Y no lo hago por ti, ¿eh? Lo hago por mí. Porque por fin sé lo que es la dignidad. Tú tranquilo, Antonio. Que tu hijo mañana se va a los Estados Unidos, ya verás. ¿Qué está pasando, Antonio? ¿Qué está pasando? Esto es como si fuera un sueño. Antes, cuando he entrado por esa puerta, he tenido la sensación de que atravesaba una niebla. Y ahora hace mucho frío. Todo esto es muy duro, Antonio, muy raro. ¿Y por qué no oyen mis gritos esos de allá afuera?
pasando? ¿Y si los dos estamos muertos y nos hemos visto abocados a este encuentro para revisar todo nuestro pasado? ¿Y si me estoy volviendo loca? ¿O estoy atrapada en un sueño? Ay, ¿sabes, Antonio? El hombre ese del que te hablé, el sabio, el del pelo, me dijo algo que entonces no entendí. Me dijo: cuando el cuerpo ya no resiste más, el ser humano pide un segundo, apenas un instante, para poder elegir entre el silencio y la palabra, y así seguir tejiendo su magia. Ahora lo entiendo. Somos seres finales. Se nos ha dado ese instante mágico para elegir. Tú has elegido el silencio del más allá, pero yo escojo la palabra, y con ella voy a hacer algo que ese hombre me enseñó. Me dijo que se puede atrapar desde el sueño o incluso la muerte a todos esos desalmados que se han aprovechado de mí y de tantas inocentes. Ahora lo recuerdo, sí. Me dijo que cuando superase mi sufrimiento iba a alcanzar esta capacidad, y me enseñó a tejer una tela de araña de tal modo que todos ellos quedasen atrapados como en una especie de prisión que yo misma podría crear. Ya no tengo miedo, Antonio. Ya no tengo miedo. Y me da igual, viva o muerta, loca o en un sueño donde sueño o me sueñan. Me van a oír. Ya encontraré yo la manera de hacerlo, sí. ¿Sabes? De jovencita era actriz. Voy a tejer mi historia, nuestra historia, y la de tantas inocentes. Todos los que nos dañaron, Antonio, tendrán su castigo. Quedarán atrapados en un espacio muy incómodo del que no podrán salir. Será pura magia. Y así, ninguno de los dos habremos perdido el tiempo. Porque cada vez que alguien escuche esta historia, escuchará un canto a la libertad y a la esperanza, y un grito de nunca